No existe una sola persona en el mundo que pueda presentarse delante del tribunal de Dios y ser hallada inocente. Todos somos culpables, todos somos merecedores del infierno, porque todos hemos violado la ley de Dios en incontables ocasiones. Mis hermanos, el cuadro que Pablo nos presenta en este pasaje no es nada agradable, y de hecho puede resultar muy ofensivo para ciertas personas. Todos aquí sabemos que no somos perfectos, eso lo sabemos. Tenemos debilidades aquí o allá, pero lo que Pablo nos dice en este pasaje es que nosotros no tenemos ni idea de lo malo que somos, y eso es lo que el hombre no soporta. No tenemos ni idea. Pablo está tratando de destruir, en este último alegato final, Pablo está tratando de destruir hasta el último vestigio de confianza que nosotros podamos tener en nosotros mismos, porque de lo contrario no estamos preparados para recibir el evangelio que él va a comenzar a desplegar a partir del versículo 21 de Romanos capítulo 3. Alguien ha dicho que en esta porción de la carta a los romanos, Pablo está siendo despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Pablo está tratando de ser despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Y de paso, mis hermanos, este es un pasaje que nos brinda un excelente ejemplo de lo que significa evangelizar. No le digas a un pecador, ven a Cristo, si él no entiende por qué necesita desesperadamente venir a él. Pablo no comienza su presentación diciendo, acepta a Jesús en tu corazón y tendrás paz. De paso, esa frase no aparece en todo el Nuevo Testamento, acepta a Jesús en tu corazón. No, la Biblia dice arrepiéntete y cree. Arrepiéntete, no acepta a Jesús en tu corazón. Eso no significa nada. Pero ¿cómo yo le voy a decir al pecador, ven, arrepiéntete, cree, si él no entiende por qué? ¿Por qué necesitamos desesperadamente la salvación que solo se encuentra en Jesús? Acabamos de cantar, mi esperanza está en Jesús, no hay nadie más. Bueno, eso es lo que Pablo nos va a mostrar en este último alegato de la fiscalía. Y el tribunal, el jurado aquí, ¿saben quién es? Nosotros en República Dominicana no tenemos ese tipo de juicio que vemos en las películas, donde hay un grupo de jurados escogidos por la fiscalía y la defensa, y ellos son los que van a dar el veredicto. No, el alegato final de Pablo aquí es frente al tribunal de tu conciencia. Él quiere que tú sientas el peso de tu pecado en tu conciencia. Este alegato final está dividido, o podemos dividirlo en tres partes. La primera parte son precisamente los versículos 9 y 10 que acabamos de leer, y ahí encontramos dos declaraciones generales de la condición del hombre frente a Dios. Vean el versículo 9 una vez más. Entonces, ¿qué? Dice Pablo, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos están bajo pecado. Noten que allí no dice simplemente que todos cometemos pecados, como si se tratara de algo incidental en nuestras vidas. Nosotros, los pecadores, creemos que somos gente buena, que a veces hacemos cosas malas. No. Lo que la Biblia dice es que nosotros somos malos, que a veces hacemos cosas buenas por la gracia común de Dios. El problema no es que nosotros a veces pecamos como algo incidental. Pablo dice aquí que la condición natural del hombre, sin excepción, es que todos están bajo pecado, sometidos a la esclavitud del pecado. Y el pecado está siendo aquí personalizado por el apóstol Pablo. Es como si Pablo estuviera diciendo, mira quién es tu rey. Pablo es un tirano. El pecado es un tirano. El pecado es un dictador.
que gobierna al hombre a su antojo hasta que Cristo nos liberta con el poder del Evangelio. Por supuesto, tú le dices eso a un incrédulo y él jamás podrá verse a sí mismo de esa manera. Y la razón es que el pecado actúa a través de nuestra voluntad. O sea, cada vez que tú haces algo, estás haciendo lo que tú quieres hacer. Y como tú estás haciendo lo que tú quieres hacer, eso te da la sensación de que eres una persona libre. Estás haciendo lo que quieres hacer. Pero la realidad es que estamos tan infectados por el pecado que todo lo que hacemos en nuestro estado natural está regido por algún principio pecaminoso. El pecado es nuestro hábitat, el pecado es nuestra ciudadanía espiritual. Y es interesante notar que Pablo se incluye a sí mismo en este pasaje. ¿Notaron eso? En el versículo 9, Pablo dice: somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos, es decir, dice Pablo, yo mismo, como gentiles, están todos bajo pecado. Cuando nos colocamos frente al estándar de la justicia de Dios, todos nos quedamos cortos, muy cortos. Consecuentemente, todos tenemos un serio problema legal frente a la justicia de Dios. Por eso es que Pablo dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo. Eso es un término legal. Nadie es inocente. Ese es el veredicto que ya fue emitido en la Suprema Corte de la Justicia del Reino de Dios. Todos sin excepción somos culpables. En el mundo entero no hay una sola persona que pueda ser considerada justa según el estándar de Dios. Es por eso que Pablo usa un lenguaje tan universalista en este texto. ¿Se dieron cuenta? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Todos se han desviado. A una, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y tú no eres la excepción. Nadie es justo. Ahora, puede ser que tú no te percibas de esa manera porque te comparas con otras personas y tú ves que eres mejor que otros en algunos aspectos. Definitivamente, casi seguro que tú eres mejor que Hitler o Trujillo o Mussolini. Claro que sí. El problema es, mi amigo, que nosotros no seremos juzgados en comparación con otras personas. Nosotros seremos juzgados según el patrón de Dios. Nosotros seremos juzgados en relación con Dios. ¿Ustedes recuerdan el primer mandamiento que citamos la semana pasada? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice el Señor Jesucristo, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y debemos dedicar la misma devoción con la que nosotros nos amamos a nosotros mismos, debemos dedicarla para amar a otros. ¿Eres inocente o eres culpable? No hay una sola persona que sea justa, porque nadie llena esa medida. Todos nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos es en función de nuestro propio yo. Nos idolatramos a nosotros mismos. Es por eso que Pablo va a decir más adelante en Romanos capítulo 3 versículo 23 que todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de alcanzar la gloria de Dios. Es decir, en vez de hacer las cosas para que Dios se vea bien, en vez de hacer las cosas para que Dios reciba alabanza, para que Dios reciba gloria, para que la gente lo admire a Él, todo lo que nosotros hacemos es para que la gente nos vea a nosotros. Buscamos nuestra propia gloria, somos orgullosos, somos egoístas. Sí, es posible que algunas personas luzcan mejor que otras y nos parezca que no sean tan malas como
las que Pablo está describiendo aquí. Pero ¿sabes qué? Mi amigo y miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en nuestro estado natural nosotros somos 1000 veces peores de lo que nosotros creemos. Leí en estos días un ejemplo que creo que puede ilustrar esto. Imagínate que hay 3 nadadores que quieren llegar de Hawái a Japón nadando. Solo son 6.200 kilómetros. El primer nadador no sabe nadar. Se tira al agua y a los 5 minutos se hunde y se ahoga. El segundo nadador es un poco más experto, así que se puede nadar en mar abierto 60 metros, pero ¿qué va? Se hunde y se ahoga. El nadador profesional se ha preparado para el asunto, lleva ya 50 kilómetros nadando, a los 60 ya está bien agotado, a los 70 kilómetros se hunde y se ahoga. La pregunta es, ¿hay alguno de los 3 que esté más ahogado que los otros? Unos llegaron más lejos, pero todos están igualitos de muertos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Todos estamos en la misma condición. No importa, mi amigo, cuán religioso tú seas, no importa cuál sea el nivel de moralidad y de decencia que tú hayas alcanzado en la vida, no importa si tú eres miembro del club de los leones o del club de los rotarios. Todos nos encontramos bajo el dominio del pecado. Todos somos culpables en el tribunal de Dios. Ahora, ¿cómo luce eso en la práctica? ¿Qué produce esa condición en nosotros? Bueno, Pablo va a explicarnos ahora algunas de las características de los pecadores, precisamente porque estamos bajo pecado. Pero lo que me llama la atención es la forma tan extraordinaria o sorprendente o inesperada en la que Pablo hace esto. Porque lo que hace Pablo es presentar una serie de textos bíblicos tomando las escrituras que los judíos veneraban. Recuerden que Pablo está tratando de probar, sobre todo a los judíos, que ellos son tan culpables como los gentiles, a pesar de que tenían la ley, a pesar de que tenían el pacto, a pesar de que eran el pueblo escogido. Así que Pablo toma sus propias escrituras y les dice, y es que ustedes no leyeron el Antiguo Testamento. Ustedes leen todos los textos que yo les voy a citar, ustedes los conocen, pero tienen un velo, ustedes tienen un prejuicio, están tan llenos de ustedes mismos que no pueden interpretar correctamente la Biblia, a pesar de que la veneran. Y lo primero que Pablo nos dice aquí, son 6 cosas que Pablo menciona. La primera es que precisamente por el hecho de que todos estamos bajo pecado, el pecado ha distorsionado nuestra capacidad de razonamiento. Versículo 11. No hay quien entienda. No hay justo ni aún uno, pero tampoco hay quien entienda. El intelecto humano funciona muy bien para muchas otras cosas, pero no para conocer a Dios como Él debe ser conocido, para amarle a Él como Él debe ser amado, para deleitarnos en Él como deberíamos deleitarnos en Él. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 17, que los incrédulos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Algunos pueden llegar a conclusiones teológicas correctas. Hay incrédulos que saben que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay incrédulos que saben que Dios es perfecto. Hay incrédulos que saben que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, que Dios es santo. Ellos lo saben eso. Pero esa información por sí misma nunca los moverá eficazmente a amar a Dios, y mucho menos a someterse deleitosamente a su autoridad. Mira, una cosa es tener información acerca de Dios, otra muy diferente es conocer a Dios en Cristo y tener una relación personal con Él. Santiago nos dice en su carta que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios tienen información acerca de Dios.
y saben que esa información es verdadera y siguen siendo demonios. Los demonios creen y tiemblan. Pero el pecado no solamente ha distorsionado nuestra capacidad de razonamiento, sino que Pablo nos dice también que el pecado ha distorsionado nuestros deseos y nuestra voluntad. Dice en el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Por naturaleza amamos lo que deberíamos aborrecer, aborrecemos lo que deberíamos amar. Nuestros deseos están dañados. De manera que en vez de buscar a Dios, nosotros procuramos mantenerlo a una distancia prudente y en algunos casos lo más lejos posible. Miren, mis hermanos, a menos que Dios haga una obra en nuestro corazón, transformando nuestra personalidad desde su misma raíz, ninguno de nosotros se inclinaría naturalmente hacia Él. El pecado afectó nuestros deseos, el pecado afectó nuestra voluntad, amamos lo que nos daña y queremos mantener lejos de nosotros la fuente de todo bien. No hay quien busque a Dios. Para ponerlo en el lenguaje de Pablo, en Romanos, todos nosotros increíblemente nos protegemos de la gloria de Dios. Nos protegemos de la gloria de Dios porque no queremos que Él destruya nuestra gloria. No queremos eso. No somos capaces de entender que Dios está comprometido. Escuche esta frase. Escuche esta frase. Dios está comprometido a glorificarse haciéndonos bien. Él busca su gloria no porque es un Dios egoísta, sino porque es un Dios bueno. Porque Él se glorifica haciéndonos bien. Increíble. Una de las formas más sutiles en que el hombre se autoprotege de la gloria de Dios es a través de la religión. La religión es el escudo a través del cual muchas personas se autoprotegen de la gloria de Dios. Todas las religiones humanas no son más que recetas de autosalvación a través de las cuales nos autoglorificamos a nosotros mismos. Todas las religiones te dicen ¿qué tú tienes que hacer para ganar el favor de Dios? Y al final de cuentas la salvación está en las manos del hombre, no en las manos de Dios. Y es lamentable, hermano, porque muchas iglesias evangélicas tienen una teología defectuosa que los lleva a pensar que todavía hay algo en el hombre que lo puede mover a buscar a Dios, de tal manera que la decisión final no está en las manos de Dios, sino en las manos del hombre. No. Lo que el cristianismo te dice, y solo el cristianismo dice eso, es exclusivo en ese sentido, es que estamos tan dañados que nunca podremos alcanzar el favor de Dios en nuestras propias fuerzas. Eso es imposible. La salvación es de Dios, de principio a fin. ¿Saben lo que hace el cristianismo? Destruir nuestra gloria para darle la gloria únicamente a Él. Mas por obra suya, dice Pablo en 1 Corintios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Si no hubiera sido por la obra de Dios, no estaríamos en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. No hay gloria humana. Por supuesto, si nuestros deseos, si nuestro entendimiento y nuestros deseos han sido afectados por el pecado, eso afectará también nuestro comportamiento. Vean el versículo 12. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, pastor, yo lo iba siguiendo en el mensaje y estaba de acuerdo. Ahora sí que no. ¿Usted va a negar que hay personas en el mundo, incluso personas que no son cristianas, que hacen cosas buenas? Sí, es verdad. Por el simple hecho de haber sido creados a la imagen de Dios, el hombre tiene inclinaciones hacia cosas que son buenas en sí mismas.
No hay que ser cristiano para ser un padre que ama a sus hijos. Hay esposos no cristianos que nunca le han sido infieles a sus esposas. Hombres fieles. Hay hombres que son honestos en sus negocios. Incrédulos que son honestos en sus negocios. Se dedican a causas humanitarias y muchas cosas más. Pero cuando la Biblia habla de buenas obras, no se refiere únicamente a las cosas que hacemos, sino a las cosas que hacemos según el estándar de Dios y buscando la gloria de Dios. Ahí es que la cosa se pone difícil. Ok, déjame ponértelo de esta manera. Tú estás en la 27 de febrero, hay una viejita que quiere cruzar al otro lado. Así que tú ayudas a la viejita, la tomas del brazo y la vas cuidando de los carros y la llevas sana y salva al otro lado. Pregunta, ¿es esa una buena obra? ¿Sí o no? Ok. Algunos dijeron sí, yo digo depende. Depende. ¿Qué tal si tú estás ayudando a la viejita a cruzar al otro lado de la calle porque está más oscuro y quieres robarle la cartera? ¿O qué tal si tú estás ayudando a la viejita porque tú quieres que la gente te vea y te admire y piense bien de ti? ¿O qué tal si tú estás ayudando a la viejita porque tú crees que al hacerlo de alguna manera te estás ganando el favor de Dios? Vas a hacer una transacción con Dios. Yo sé que yo pequé ahorita, hice lo que no debía hacer, pero ahora ayudé a la viejita. Entonces, compensa. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Una buena obra no se puede definir por la obra en sí. La motivación lo cambia todo. La motivación lo cambia todo. Si tú no hiciste lo que hiciste para la gloria de Dios, ya no es una buena obra. Dice el Señor en Mateo capítulo 5 versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todos nosotros somos como suciedad, dice Isaías, y todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. No hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno. El pecado ha dañado nuestra capacidad de razonamiento. El pecado ha dañado nuestros deseos y nuestra voluntad. El pecado ha dañado nuestro comportamiento. Y por supuesto el pecado también ha dañado nuestro hablar. Nuestro hablar. Vean lo que dice el versículo 13: sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de áspid o de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú llenas un vaso de agua hasta rebosar, no va a salir jugo de naranja, va a salir agua. Y si lo llenas de hiel, no va a salir morir soñando. Los dominicanos van a entender eso. Va a salir hiel. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que nuestras conversaciones revelan cosas muy preocupantes de lo que hay en nuestro corazón. Muy preocupantes. Si un hombre como Isaías, el profeta, cuando vio la gloria de Dios, dijo: ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Tú quieres saber cuán malo es el hombre? Escucha lo que dice. A todos nosotros nos molesta que nos mientan. ¿No es así? Nos molesta que hablen de nosotros a nuestras espaldas. Nos duele profundamente que nos traicionen. Sin embargo, la mentira es sumamente común. El chisme es sumamente común. El mundo es un lugar peligroso en el cual vivir, porque el ser humano es chismoso y engañador, es cruel con su boca. En el momento en que tú menos te lo esperas, te enteras de que alguien en quien tú confiabas ha estado hablando mal de ti. Y eso sí duele.
A ti no, a mí sí. Eso duele. Ahora déjame hacerte una pregunta, honestamente. Tú nunca has cometido ese pecado. Yo no lo voy a hacer, pero me encantaría decir, levanta tu mano. Entonces, ¿tú nunca has hablado mal de nadie a su espalda? Nunca. No. Bueno, por lo menos, si tú crees que no, estás cometiendo el otro pecado. Eres un mentiroso. Nuestras palabras son un reflejo de lo que tenemos en el corazón. ¿Nos promovemos a nosotros mismos mientras manchamos la reputación de otros? ¿Somos más prontos para criticar que para alabar? ¿Destilamos amargura y descontento? ¿Justificamos lo injustificable? Alguien decía que nosotros usamos nuestras lenguas para mentir y proteger nuestros propios intereses al mismo tiempo que dañamos los intereses de los demás. Y eso nos lleva de la mano a la siguiente característica que Pablo menciona, y es que el pecado, por supuesto, ha dañado nuestras relaciones interpersonales. El pecado ha dañado nuestras relaciones interpersonales. Sus pies, versículo 15, son veloces para derramar sangre. Ahora no olviden, todo eso son citas bíblicas. Citas bíblicas, una tras otra. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Bueno, pastor, ahora sí que pasé la prueba. Yo no soy esa persona que Pablo está describiendo aquí. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Tú crees que porque nunca has cometido un homicidio literal, tú estás libre de la violencia que Pablo describe en este pasaje? Porque eso era lo que creían los judíos en el tiempo del Señor. ¿Y saben lo que le dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 21? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, al punto de querer de alguna manera que esa persona sufra, ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, Pablo está diciendo que a los ojos de Dios, o el Señor Jesucristo está diciendo que a los ojos de Dios, un corazón airado contra otra persona al punto de querer hacerle daño física o verbalmente, ya es un homicida a los ojos de Dios. Puede que no le pongas un dedo encima, pero tan pronto comenzamos a usar expresiones hirientes, irónicas, denigrantes, para descargar nuestra ira, para descargar nuestro enojo, ya somos culpables de homicidio, dice Jesús. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien se interpone entre tú y tus deseos? O déjame hacerte la pregunta de una manera bíblica. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien bloquea tu acceso a tus ídolos? Al ídolo de tu comodidad, al ídolo de tu control, al ídolo de tus placeres. ¿Cómo tú reaccionas? Padres, el hecho de tener este entendimiento de la naturaleza humana será de vital importancia para la crianza de nuestros hijos. De vital importancia, a menos que veamos a nuestros hijos a la luz de lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje, no vamos a entender muchas de sus reacciones. Cuando los estorbamos, no vamos a entender por qué nuestros hijos, lo mismo que nosotros, necesitamos desesperadamente el evangelio. Y de paso, eso también nos ayuda a entender por qué el proceso de santificación es tan difícil. Porque nosotros somos justificados en un instante,
Cuando creemos en Jesús, su justicia perfecta es puesta en nuestra cuenta, pero ahora tenemos que lidiar con nuestros hábitos pecaminosos que adquirimos en nuestra antigua vida. Nuestros pies quieren seguir corriendo hacia el mal, nuestra boca quiere seguir hablando lo que no debe hablar, nuestro corazón sigue inclinado por el pecado que mora en nosotros, al mal. Ahora, la parte más crítica de este diagnóstico es el hecho de que el pecado ha dañado nuestra relación con Dios. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Toda nuestra vida está al garete, es un barco sin timón hasta que aprendemos quién es Dios y comenzamos a vivir en consecuencia. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1 versículo 7 que el principio de la sabiduría, el ABC de la sabiduría es el temor al Señor. El temor al Señor. Y una de las mejores definiciones que nosotros tenemos en la Biblia de lo que es ese temor, la encontramos en el Salmo 16, versículo 8. Al Señor he puesto siempre delante de mí. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. ¿Qué es el temor del Señor? Es vivir con la conciencia de que toda tu vida está siendo vivida frente a la cara de Dios. Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu faz? Dice el texto hebreo. No importa dónde te vayas, estás en la presencia de Dios. Pero nosotros no estamos conscientes de la presencia de Dios y por eso no tenemos temor de Dios. Otro texto sorprendente para describir de qué se trata el temor piadoso hacia Dios, porque un pecador puede tenerle terror al castigo de Dios, y es correcto que le tengas temor, pero no es de ese temor que Pablo está hablando aquí. Un texto sorprendente para entender lo que es el temor a Dios es el Salmo 130, versículos 3 y 4. Dice el salmista: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer en pie? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espérate. Si yo leyera en ti hay castigo para que seas temido, yo podría entenderlo. Pero el salmista está diciendo: en ti hay perdón. Y es precisamente ese perdón, la conciencia de que tú eres un Dios perdonador, lo que produce temor en mi corazón. ¿De qué temor es que está hablando el salmista? Es una mezcla de asombro, gratitud, reverencia ante la persona de Dios, porque siendo un Dios tan santo, Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Cómo deberíamos vivir con la conciencia de que estamos frente a un Dios así? Pero el incrédulo ha decidido vivir de espaldas a Dios, como si lo que él pensara de las cosas no tuviera la menor importancia, como si nunca nosotros fuéramos a presentarnos, a comparecer delante de su tribunal para dar cuenta de nuestra vida. Miren, si nosotros tuviéramos que resumir en una sola frase por qué el mundo está como está, el versículo 18 del capítulo 3 lo resume perfectamente: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición humana. El término que usan los teólogos para etiquetar esta condición es depravación total o corrupción radical. O sea, una corrupción que llega hasta la raíz. Lo que esta expresión significa, depravación total, corrupción radical, no es que todos los hombres sean todo lo malo que pudieran llegar a ser, o que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer alguna cosa que sea relativamente buena. No. Lo que esto significa es que todas las facultades del hombre han sido dañadas por el pecado. Nuestra mente ha sido dañada por el pecado, nuestra voluntad ha sido dañada por el pecado, nuestras emociones han sido dañadas por el pecado. Estamos dañados. Recuerda, Pablo muy sabiamente no nos está dando su conclusión de lo que él ve en el hombre. Él está citando la Biblia para decirnos: eso es lo que Dios ve en el hombre. Este no es el alegato de Pablo, es el alegato de Dios. Ahora, noten cómo Pablo concluye este alegato.
¿A dónde es que Pablo quiere llegar? Versículo 19. Ahora bien, ahora habla Pablo. Sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle o se cierre, como dice la Reina Valera, y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. El propósito de estas palabras de Pablo es dejar al hombre sin excusas. Decía Martin Lloyd Jones que nadie puede llegar a ser cristiano hasta que se calle la boca. Nadie puede llegar a ser cristiano hasta que se calle la boca, hasta que se quede sin argumentos para seguir defendiendo su supuesta autojusticia. Nadie será cristiano hasta que su boca se cierre. Mi amigo, nadie será justificado, es decir, declarado justo en el tribunal de Dios basado en su propia obediencia a la ley, porque la función de la ley es ayudarnos a ver lo malo que somos. Versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es por medio de la ley. Como Pablo va a decir más adelante, es por medio de la ley que el pecado viene a ser sumamente pecaminoso. Tú crees que tú eres más o menos malo, pero cuando te ves delante del espejo de la ley, dices: yo soy malísimo. Malísimo. Pero es aquí precisamente donde brilla en todo su esplendor las dos palabras con las que Pablo introduce el versículo 21. Pero ahora. Aquí está toda la basura. Pero ahora. Esos benditos peros de la Biblia. Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hay uno solo que es completamente justo. Hay uno solo que entiende. Hay uno solo que guardó la ley de Dios de principio a fin. Hay uno solo que agradó a Dios el Padre a través de su obediencia desde la cuna hasta la tumba. Y ese único ser humano que ha hecho eso es Jesucristo, que es al mismo tiempo Dios. Ahora, noten algo importante, mis hermanos, y yo estoy acabando. Este pasaje que acabamos de leer no es parte de un tratado evangelístico que Pablo escribió para evangelizar a los incrédulos de Roma. Este pasaje es parte de una carta que Pablo escribió a una iglesia, a una comunidad de creyentes. ¿No le llama la atención eso? ¿Saben qué es lo que estoy tratando de decir? Que tú y yo, cristianos, miembros de iglesia bíblica del Señor Jesucristo o de cualquier otra iglesia aquí en esta mañana, tú y yo necesitamos recordar continuamente la condición en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Porque de lo contrario jamás vamos a poder crecer en nuestro entendimiento del amor de Dios, y eso impactará profunda y negativamente nuestra devoción a Él. Es que las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Ya les decía que no era nada extraño que en este mar se formaran tormentas repentinas, pero mis hermanos, Dios es soberano. Él lo controla todo, incluyendo los fenómenos de la naturaleza. Él puede impedir que cosas como estas sucedan, pero ¿saben qué? Muchas veces Dios decide no impedirlo. Dios decide no impedirlo. Yo sé que fue un error de un obrero que estaba impermeabilizando nuestro techo este jueves en la tarde, pero mis hermanos, ese error de un obrero
estaba en las manos del Señor. El hecho de que esa noche cayera un aguacero, nosotros lo escuchábamos fuera de la habitación y decíamos, está cayendo el cielo. Hacía muchos días, meses, que nosotros no veíamos un aguacero así. Bueno, ¿pudo haber impedido Dios que lloviera de esa manera precisamente cuando el techo tenía un problema? Por supuesto que sí. Por otro lado, también es cierto que Jesús estaba cansado. Mis hermanos, Jesús no estaba simulando que estaba dormido. En su naturaleza humana, él no pudo resistir el cansancio tan grande que tenía. Para los discípulos, era como de repente ver a Superman envuelto en kriptonita. O sea, el Señor está ahí completamente agotado. Era tal el agotamiento de Jesús que ni el ruido de las olas ni el movimiento de la barca pudieron despertarlo. Él estaba completamente exhausto. Así que los discípulos sabían que su experiencia como marinero no les serviría de nada para poder maniobrar en una tormenta como esa, y por lo visto tampoco contaban con Jesús. Era una situación realmente desesperada. Pero mis hermanos, la Biblia nos enseña una y otra vez que las pruebas nacen en el trono de Dios. Las pruebas nacen en el trono de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Noemí regresó a Belén desde los campos de Moab, sin marido, sin hijos? ¿Cuál fue su explicación teológica a sus vecinos en Belén? El Todopoderoso me afligió. El Todopoderoso me afligió. Mis hermanos, las pruebas nacen en el trono de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no dijo, el diablo me quitó lo que Dios me dio. No, fue Dios que me lo dio y fue Dios que me lo quitó. No somos víctimas de un destino ciego. Estamos en las manos de un Dios lleno de sabiduría, de un Dios lleno de poder, que controla todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién fue que tomó la decisión de embarcarse esa noche para cruzar el lago? Fue Jesús. Él era el único responsable de que ellos estuvieran en esa situación. Y la tormenta que se desató esa noche repentinamente no era otra cosa que la voz de Dios levantando el viento, levantando las olas. Dice en el Salmo 107, Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. No fue la madre naturaleza la que provocó esa tempestad, fue el decreto soberano de Dios. Él metió a los discípulos en medio de ese mega huracán porque quería enseñarles algo acerca del poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, si tú estás ahora en medio de una prueba, sea grande, sea pequeña, tal vez no es un mega huracán, pero sea grande o sea pequeña, tú tienes que entender que fue Dios el que te metió en esa prueba. No fue el destino. No fue un virus invisible. No fue la gente que te rodea, decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre, el infierno son los demás. No fueron las personas que te rodean las que te metieron allí. Dios te puso allí en medio de ese huracán con un propósito bueno y sabio, aunque ahora no podamos entenderlo. Pero este pasaje también nos enseña que las pruebas llegan sin aviso. Las pruebas suelen llegar sin aviso. Cuando los discípulos entraron en la barca no podían imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Mateo nos dice que la tormenta se desató de pronto. ¿Lo ven en el versículo 24? De pronto, repentinamente. Las pruebas se introducen en nuestras vidas sin pedir permiso. Por eso es que Santiago dice, amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la idea es, cuando ustedes se encuentren de repente en diversas pruebas, nosotros quisiéramos que las pruebas vinieran como espaciadas, ¿verdad? Que viniera una hoy, otra el año que viene. Pero dice Santiago, no, a veces tú tienes una prueba y luego vienen 25 juntas. Cuando os halléis en diversas pruebas, o como dice el texto literalmente, pruebas de diversos colores. Y desde nuestro punto de vista, las pruebas siempre llegan en el momento más inoportuno.
Yo siempre me pregunto cuando escucho a la gente decir, wow, este era el peor momento para tener un problema económico, o este era el peor momento para yo enfermarme, este era el peor momento para tener una cirugía no planificada. ¿Cuándo es el mejor momento para tener un problema económico? ¿Cuándo es el mejor momento para tener una enfermedad incurable? Las pruebas llegan desde nuestro punto de vista en el momento más inoportuno. Pero mis hermanos, lo que a nosotros nos toma por sorpresa nunca sorprende a nuestro Dios. Porque Él es el que decreta las pruebas, como vimos ya. Y Él las supervisa. Para que no lleguen más allá de lo que nosotros podemos soportar. Él es que las supervisa para nuestro bien. Como los montes rodean a Jerusalén. Salmo 125. Así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Nada me puede tocar sin pasar por la supervisión de Dios. Amén. Wow, qué glorioso eso. Amén. Pero aprendimos también de este pasaje que las pruebas sacan a flote las corrupciones de nuestro corazón. Las pruebas sacan a flote lo peor de nosotros. Los días previos a ese incidente, si ustedes pueden leer luego en sus casas Mateo capítulo 8 completo, se van a dar cuenta que Jesús había estado haciendo milagros sorprendentes. Por ejemplo, Mateo 8, 1 al 4, la curación de un leproso. Versículo 5 al 13, la curación a distancia del criado del centurión. Ni siquiera Jesús tuvo que ir a tocarlo. No, fue a distancia. La curación de la suegra de Pedro en el versículo 14. Y yo me imagino que en ese momento los discípulos se sentían campeones de la fe. Cuando uno ve a Jesús haciendo todo eso, tal vez ellos pensaban, mira, ahora mismo no importa lo que pase, yo confío en ese hombre. De hecho, es interesante ver en el texto que cuando otros veían las demandas del Señor como muy altas, recuerdan cuando le decía, síganme, y uno decía, espérate, deja que vaya en tierra a mi padre, o espérate que yo tengo una cosa que hacer, o no sé qué. Cuando otros estaban poniendo excusas para seguir a Jesús, vean lo que dice el versículo 23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Mientras otros veían difícil seguir a Jesús y ponían excusas para seguir a Jesús, los discípulos no. Así que probablemente en ese momento ellos se sentían campeones de la fe. Pero ¿qué tan fuerte era esa fe? No había manera de saberlo si no era en medio de la prueba. Abraham no sabía qué tan fuerte y sólida y vigorosa era su fe hasta que Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Ezequías fue un buen rey de Israel. Enfermó, le oró a Dios que lo sanara, Dios lo sanó. Y probablemente en ese momento se sentía fuerte en su fe. Llegaron unos embajadores de Babilonia y el orgullo de Ezequías salió a flote inmediatamente. Mis hermanos, es en medio de las pruebas que conocemos el estado real de nuestro corazón. Nuestra fe será probada por el fuego, dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. Tiene que ser probada por el fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego licúa el oro, y al licuarse, como es un metal pesado, eso hace que la basura salga a flote. Y entonces el orfebre comienza a purificar el oro. Pero tiene que ser por medio del fuego. Yo estoy seguro que a nadie le gustaría ir a una joyería, comprar una prenda pensando que es de oro y después resulta que era de hojalata. El oro tiene que ser probado y se prueba con fuego. No solo para ver su genuinidad, sino también para librarlo de impurezas. El oro tiene que ser probado por fuego, y nuestra fe también. Nuestra fe también tiene que ser probada. Y cuando somos probados, es que podemos ver una verdadera radiografía de lo que hay en nuestro corazón. Pero aprendemos también de este relato que las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Estos hombres eran pescadores, bueno, y eran pecadores también, pero eran pescadores experimentados, eran marineros de experiencia. Seguramente ellos habían estado en tormentas anteriormente en el mar de Galilea, porque eso era muy común. Pero ahora Dios los había colocado en una situación tan extrema
que ellos sabían que toda su experiencia no les serviría de nada. De nada. Mis hermanos, Dios usa las pruebas para llevarnos a descansar únicamente en Él, para destruir nuestro sentido de autosuficiencia. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 9, que Dios los puso en una situación tal cuando ellos estaban en Asia Menor, que Pablo dice, nosotros tuvimos temor de morir, pensamos que no íbamos a conservar la vida, y Dios hizo eso, escuchen lo que dice Pablo, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Pablo, el gran apóstol Pablo, está diciendo, en otras palabras, yo tengo la tendencia, igual que todos los demás, a confiar en mí mismo. Y Dios envió esta prueba para que no confiáramos en nosotros mismos. Todos nosotros tenemos una fuerte tendencia a confiar en nuestras propias capacidades. Y ¿saben qué? Nunca somos más débiles, ni estamos en una condición más vulnerable que cuando somos atrapados por el sentido engañoso, porque es una ilusión, de que nosotros podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Eso es una ilusión. Pero cuando estamos en medio de las pruebas, percibimos más claramente lo frágiles que somos, y eso nos mueve a buscar nuestro refugio únicamente en Dios. Por eso es que Pablo dice en esa misma carta al final, 2 Corintios 12, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí, para que tabernaculice sobre mí, para que el poder de Cristo haga una tienda de campaña sobre mí. Es lo que está diciendo Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil. Nunca estamos en una mejor condición espiritual que cuando percibimos que se acaban nuestras fuerzas, que ya no tenemos otra opción que ampararnos en el poder de la gracia de Dios. Pero lo más importante que nosotros aprendemos de este pasaje acerca de la naturaleza de las pruebas es que las pruebas nos brindan una excelente oportunidad para crecer en nuestro conocimiento de Dios y de sus caminos. Las pruebas son una escuela. Una escuela. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este? Fíjense, ellos habían visto a Jesús hacer milagros, pero ahora se están preguntando, ¿quién es este? Este hombre no encaja dentro de nuestras categorías humanamente hechas. Cristo no encaja. ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Esto no era una mera teoría para ellos. O sea, no fue que ellos vieron cómo Jesús se levantó de la barca. Yo les decía al principio, yo no voy a estudiar y considerar cada uno de los detalles de la historia, pero ustedes recuerdan, ¿verdad? Jesús está dormido, los discípulos lo despiertan, Cristo mira el mar, mira el viento y le dice, cállate. Y la reacción de los discípulos no fue, wow, qué interesante. O sea, fíjate, él solamente, mira, dijo la palabra y el mar se calmó. No porque ellos ya conocían eso en teoría. Ellos sabían que Jesús era poderoso, porque lo habían visto sanar, recuerden, milagrosamente a leprosos, al criado del centurión. Ellos sabían que Jesús tenía poder, pero ahora estaban tomando un examen práctico. Mis hermanos, las pruebas convierten el conocimiento teórico que nosotros tenemos de Dios en verdadero conocimiento. Job tuvo que pasar por todo lo que pasó para poder decir al final de su libro, de oídas te había oído. Un hombre que conocía al Señor, que adoraba a Dios día tras día, que oraba por sus hijos, un hombre piadoso. Y sin embargo está diciendo, Señor, yo no hubiera podido conocerte de no haber pasado por esta experiencia. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de aprender a jugar un deporte? ¿Leyendo un manual sobre las reglas de juego, los movimientos? Mira, nosotros podemos tener un manual escrito por Leo Messi acerca de cómo jugar el fútbol y aprender el manual de memoria, pero la única forma de aprender a jugar fútbol es jugando fútbol. Esto no es teórico, hermanos. Esto no es teórico. Y lo mismo ocurre con la teología. Dios quiere que nosotros le conozcamos íntima y personalmente. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, no teóricamente, sino en la práctica.
Sí debemos estudiar la Biblia, obviamente. Sí debemos leer buenos libros de los atributos de Dios, de la teología. Eso es extremadamente importante. Pero ese conocimiento vendrá a ser verdadero conocimiento cuando nosotros podamos aplicarlo en medio de la tormenta. Es que si tú y yo somos cristianos, se debería esperar que nos comportemos como cristianos. Nosotros tenemos una identidad, una nueva identidad, una nueva naturaleza. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si hemos muerto y resucitado con Cristo de tal manera que Él es ahora el todo y en todos, vivamos a la luz de esa realidad. Hay algo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros que hace del pecado una incoherencia. A veces uno se pone una ropa para ir a cierto lugar y dice, no, esa ropa no es apropiada. O a veces los esposos, ¿verdad?, que no tenemos el sentido de la estética que tiene nuestra esposa, nos dice, esa corbata no te pega. Ve a tu closet y toma esa ropa sucia, contaminada, maloliente, y bótala. Desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, la mentira. Versículo 9: porque os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Somos un nuevo hombre en Cristo. Y ahora debemos vivir como lo que somos. Él murió en la cruz del Calvario para restaurar en nosotros la imagen de Dios. ¿Y saben dónde vemos la imagen de Dios? Plasmada en Cristo. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, no tienen que buscar ese texto ahora, pero el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el buen pastor de las ovejas, que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida, que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia, dice el texto. Y esa palabra significa literalmente excepcional, o si quieren ponerlo de otra manera, mejor de lo que yo esperaba. La vida que Cristo nos ofrece en el Evangelio no es meramente una especie de póliza de seguro que nos garantiza que iremos al cielo después de la muerte. No, Él vino a satisfacer aquí y ahora nuestras necesidades más urgentes y los anhelos más profundos de nuestras almas. Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a dar sentido, propósito, trascendencia, significado a nuestra vida. Él vino a darnos seguridad, consuelo, gozo, esperanza, contentamiento. Él dio su vida en una cruz para que nosotros pudiéramos experimentar esa clase de vida. Por supuesto, además está decir que eso no quiere decir, valga la redundancia, que los cristianos estén ajenos a los inconvenientes de vivir en un mundo dañado por el pecado. Nosotros no estamos diciendo que los creyentes deben ir por la vida cantando "Because I'm happy", nada de eso. La vida cristiana de este lado de la eternidad es perfectamente compatible con el dolor, con la tristeza que nosotros experimentamos en este cuerpo de muerte, porque todavía nosotros no hemos llegado al lugar final de nuestro reposo. Mis hermanos, hay un solo cielo y no se encuentra aquí. De manera que experimentar la vida abundante que Cristo vino a ofrecer no significa que los cristianos vivimos en una especie de nirvana espiritual, ajenos a las luchas y angustias que son comunes a todos los hombres. Nosotros podemos tener gozo, contentamiento, esperanza en medio del dolor y de la aflicción.
Porque sabemos que tenemos un Padre en los cielos que cuida de nosotros. Sabemos que todas las cosas que Él decreta son para su gloria y son para el bien de nuestras almas. Sin embargo, y siendo bien honestos en esta mañana, debemos reconocer, mis hermanos, con tristeza, que hay muchas personas que profesan ser cristianas y no parecen estar disfrutando de esa vida abundante de la que habla el Señor en Juan capítulo 10. De hecho, más bien dan la impresión de que su cristianismo es una carga difícil, es una carga pesada, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de este tipo de personas? Bueno, yo creo que no podemos dar una respuesta simplista a esta pregunta, porque no todos los casos caen en la misma categoría. Pero al menos yo creo que podemos decir en sentido general que esto suele suceder por una de dos cosas. Por un lado, porque es posible que algunos que profesen ser cristianos en realidad no sean creyentes. Son como esa higuera de la que va a hablar Marcos más adelante en su evangelio, que tenía muchas hojas, recuerdan, pero no tenía ningún fruto. Profesan ser cristianos, pero es una mera fachada sin sustancia. No tienen una relación real, vital, deleitosa con el Señor Jesucristo. Eso es probable. Pero también es probable que algunos cristianos verdaderos hayan perdido el foco de lo que significa seguir a Cristo y estén atravesando en este momento por una especie de invierno espiritual. Y lo triste es que algunos están allí y ni cuenta se dan. Y yo les ruego al Señor de verdad que despierte conciencia en esta mañana. Son creyentes que continúan haciendo básicamente las mismas cosas que han estado haciendo desde que se convirtieron al Señor, pero están funcionando en piloto automático, por decirlo de alguna manera. Ese era el problema de la iglesia en Éfeso, a la que el Señor le envía una de sus cartas en Apocalipsis capítulo 2. Él les dice claramente: ustedes están haciendo las mismas cosas de siempre. Sin embargo, yo tengo un problema con ustedes. Ustedes han perdido su primer amor. Ustedes están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo con piloto automático. Son creyentes que se han dejado arrastrar por la inercia de sus corazones. Mis hermanos, nuestro corazón, mientras estemos de este lado de la eternidad, tiende hacia las cosas de este mundo, porque el pecado todavía mora en nosotros. Y eso incluye un montón de cosas que no son malas en sí mismas, pero que si se dejan sin freno, tarde o temprano van a desplazar al Señor del centro de nuestra vida y se van a convertir en un ídolo. Este tipo de personas suele tener un serio problema existencial. Un serio problema existencial. Porque ellos no pueden disfrutar plenamente de las cosas del mundo porque sus conciencias no se lo permiten. Son creyentes, tienen al Espíritu Santo y el Espíritu los anhela celosamente, así que no pueden disfrutar plenamente de las cosas de este mundo como lo disfrutaban antes cuando no eran creyentes, pero tampoco disfrutan plenamente de su vida cristiana, porque se han dejado absorber de tal manera por las cosas de este mundo, sean legítimas o no, que están languideciendo espiritualmente. Ellos están así como en una especie de tierra de nadie. Ellos viven como en un limbo espiritual. Son cristianos insípidos que van por la vida profesando a Cristo y dando pena al mismo tiempo. Profesando a Cristo y dando pena. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cuál es el remedio para este tipo de casos? Bueno, yo creo que el remedio es volver a poner en perspectiva lo que significa seguir a Cristo. Y en dependencia del Espíritu Santo, dar media vuelta de regreso a su primer amor.
Yo recuerdo cuando mis hermanos y yo nos bautizamos hace 38 años atrás, que en la pila del bautismo nos pidieron que cantáramos un corito que estaba muy de moda en esa época y que los hermanos más viejos de nuestra congregación seguramente recordarán. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El mundo atrás, Cristo delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y hermanos, eso es lo que yo quiero que ocurra en esta mañana al comenzar a exponer este pasaje del Evangelio de Marcos. Y a propósito, yo he titulado este mensaje Mero Cristianismo. Porque lo que Jesús nos presenta en este pasaje, en los versículos 42 al 50, no es el retrato de un super cristiano que pertenece a una élite especial a la que muy pocos tienen acceso en la iglesia. No, hermanos. Lo que Jesús está describiendo allí es lo que todo verdadero creyente debería estar experimentando en su vida. Esto es mero cristianismo. Mis hermanos, el llamado de Cristo a todos los que quieran seguirle a Él es arrepentirse y creer. Y lo que nosotros tenemos en este pasaje es un llamado a creyentes al arrepentimiento y a la fe. Dice, el arrepentimiento es volverte de una vida de pecado, de una vida centrada en ti mismo, siguiendo tu propia voluntad, buscando tu propia gloria, para volverte a Dios y caminar en pos de Él, confiando únicamente en Cristo. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, es importante que tú sepas que venir a ser cristiano no es como hacerse miembro de un club social. De ahora en adelante voy a tratar de seguir las reglas y regularmente voy a pagar mis cuotas de membresía. Voy a venir a la iglesia todas las semanas, voy a leer mi Biblia, o voy a dar gracias por los alimentos. No. Es darte cuenta de que toda tu vida has estado caminando por un sendero equivocado, porque has vivido de espaldas a Dios y has estado caminando hacia el pecado. La fuerza motora de tu vida ha sido el orgullo, ha sido el egoísmo, cuando debió haber sido la gloria de Dios, vivir con el propósito de que solo Él sea exaltado, solo Él sea conocido en todo lo que haces. Arrepentirse es darte cuenta de que has estado equivocado. Es tomar la decisión de volverte hacia Dios, confiando únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Es decidir renunciar a tu orgullo, renunciar a tu egoísmo para vivir para Él. Es levantar una bandera blanca de rendición hacia Dios y al mismo tiempo declararle la guerra al pecado. Eso es arrepentirse. Pero hay un detalle que todos los cristianos tienen que tomar en cuenta si desean seguir progresando hacia la madurez. Y es que aunque hay un momento particular en que todo verdadero creyente toma esa decisión de comenzar a seguir a Cristo, esto es algo que nosotros debemos hacer a lo largo de toda nuestra vida. Lo que estoy diciendo, mis amadísimos hermanos, es que la vida cristiana práctica es una vida de arrepentimiento y fe. Es una vida de arrepentimiento y fe. Y eso es básicamente lo que Marcos nos presenta en este tema. Mi intención original era predicar todo este pasaje en la mañana de hoy, pero yo he aprendido con el paso de los años que los mensajes tienen vida propia. Así que mientras seguía trabajando con el versículo 42, pronto me di cuenta que no iba a poder avanzar más allá de este versículo, así que la semana que viene veremos Mero Cristianismo parte 2. Hay 3 aspectos aquí de lo que significa ser cristiano, hoy veremos solamente uno. El primero, que es un amor radical que procura el bienestar espiritual de los demás, sin importar el precio que tú tengas que pagar por eso. Eso es lo que significa la vida cristiana práctica.
Vean una vez más el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de la que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Como tenemos varias semanas estudiando esta porción del Evangelio de Marcos, quiero recordarles que este pasaje se encuentra en medio de una larga conversación en la que Jesús está lidiando con el orgullo, con el corazón orgulloso de sus discípulos. Ustedes recuerdan que unos versículos atrás los apóstoles habían estado discutiendo entre ellos quién era el más importante del grupo. Y en el versículo anterior al que estamos estudiando ahora, los versículos anteriores, Juan le confiesa al Señor, acaba de confesarle al Señor que ellos se habían topado en el camino con una persona que en el nombre de Cristo estaba echando fuera demonios, y dice que ellos se lo prohibieron. ¿Y cuál fue la razón de la prohibición? Que ellos no eran parte del club, ellos no eran parte del grupo. Y es en ese contexto que surge la advertencia del Señor en el versículo 42 que acabamos de leer. Porque el mismo principio pecaminoso que produce rivalidad y envidia ministerial es el mismo principio que produce los tropiezos. Cristo sigue hablando exactamente de lo mismo. Está tratando con el corazón orgulloso de los discípulos. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de los tropiezos en este pasaje? Es una palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, y la idea que comunica es la de hacer o decir cualquier cosa que ponga impedimentos a la conversión de un incrédulo o que ponga impedimentos a la santificación y crecimiento de un creyente. Eso es poner tropiezo. Es estorbar el camino de alguien para que llegue a ser cristiano, o es estorbar el camino de un cristiano para que sea cada vez más semejante a Cristo. O sea, para impedir que sea cada vez más semejante a Cristo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, y hablando de manera particular del uso de cosas que son legítimas, pero que pueden llegar a ser un estorbo si se usan de una forma descuidada, Pablo dice a los hermanos en Corinto: no seáis motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. No sean tropiezo a nadie, ni a los judíos incrédulos, ni a los gentiles incrédulos, ni a los creyentes. Debemos ser muy cuidadosos en lo que hacemos, para evitar en la medida de lo posible que alguien sea dañado con nuestra conducta, que alguien sea dañado con nuestras palabras, con nuestros comentarios, que alguien sea dañado con nuestro ejemplo, aún en el manejo de cosas que son legítimas, de cosas que no son pecaminosas en sí mismas. Debemos evitar a toda costa que debido a nuestro ejemplo no vayamos dejando escombros detrás de nosotros que hagan más difícil que otros puedan venir a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No dejes escombros en el camino, o que otros que ya están en Cristo puedan seguir avanzando hacia la madurez. Y noten, mis hermanos, que la advertencia de Jesús en este pasaje va dirigida a todo el mundo, creyentes o incrédulos. Jesús dice: cualquiera que haga tropezar, cualquiera que haga tropezar. ¿Y saben lo que significa la palabra griega? Literalmente, cualquiera significa cualquiera. Es cualquiera, sea creyente o sea inconverso. Esto es una advertencia para todo el mundo. Cuidado con el que haga tropezar a otro creyente. Cuidado con el que incite a otro creyente a pecar. Cuidado con el que estorbe el crecimiento espiritual de otro creyente. Cuando Cristo habla aquí de sus pequeñitos, no es de niños que Él está hablando. Es de personas que creen en Él. Personas que depositan en Jesús
toda su confianza, como un niño deposita su confianza en aquel que le da seguridad. Por supuesto, debemos tener cuidado de no hacer tropezar a nadie, como vimos en ese pasaje de 1 Corintios, pero en el pasaje de Marcos, de manera particular, el Señor nos está advirtiendo solemnemente que tengamos mucho cuidado con hacer tropezar a una de sus ovejas, a uno de aquellos por quien Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Jesús vino a morir en una cruz para darle vida abundante a esas personas, esa vida abundante de la que hablábamos en la introducción. Y mis hermanos, es aterrador. Y créanme, una vez más, yo sé que yo digo eso mucho, pero no estoy usando las palabras por usar palabras porque suenan impactantes, no, es porque son palabras que comunican lo que yo quiero comunicar. Es aterrador pensar que cualquiera de nosotros podamos estar trabajando en contra de Jesús. Él dejó su trono de gloria, dio su vida en una cruz, murió en la cruz del Calvario para hacer algo, y tú y yo estamos trabajando en su contra. Tú y yo estamos aunándonos con el diablo para hacer una obra exactamente contraria a la obra que Jesús vino a hacer. Es aterrador pensar que nosotros estamos dejando escombros en el camino para hacer más difícil que otros creyentes puedan avanzar. Esto es algo tan terrible a los ojos de Dios que Cristo dice aquí que fuera mejor para esa persona si antes de haber llegado a hacer eso se le hubiera atado en el cuello una piedra de molino de la que mueve un asno y haber sido arrojado en lo profundo del mar. Así de serio es esto. En los días del Señor, los molinos tenían dos piedras circulares para triturar el grano. La piedra de arriba tenía un hueco en medio y giraba sobre la piedra de abajo empujada por un burro. Era una piedra inmensamente grande que podía llegar a pesar hasta 1,5 toneladas. No estamos hablando de cualquier cosa. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que hacer tropezar a otro es un pecado tan grave que hubiera sido mejor para esa persona haber muerto previamente de una muerte tan horrible como esa antes de llegar a cometer una acción tan detestable y aborrecible a los ojos de Dios. Mira, hubiera sido mejor que te pusieran 2 botas de cemento y te hubieran arrojado en lo profundo del mar. Y noten que él no dice que esa persona debió haberse colocado una piedra de molino en el cuello y haberse arrojado él mismo. Eso sería suicidio. No, el Señor no está promoviendo el suicidio. Lo que Jesús está diciendo aquí es que hubiera sido mejor para esa persona que lo hubieran arrojado en el fondo del mar con una piedra de molino en el cuello. Esto era un castigo que los romanos reservaban para sus peores enemigos. Era un castigo bárbaro. Y el Señor dice que sería mejor padecer esa clase de castigo antes que sufrir el castigo de Dios por haber hecho caer en pecado a alguno de sus hijos o haber entorpecido su crecimiento espiritual. Repito, hermanos, esto es serio. Este es el tipo de advertencia que nadie debe tomar a la ligera. Y lo que sorprende de este texto es que el Señor está haciendo esta advertencia, no lo olviden, a sus propios discípulos. A sus propios discípulos.
Vean una vez más los versículos 35 al 37 que estudiamos la semana pasada, cuando ellos estaban discutiendo quién de nosotros es el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor está tratando con el orgullo que se estaba manifestando en la relación entre ellos. Y les dice que el camino para llegar a ser grande en el reino de Dios, ¿saben cuál es? Ocupar el último lugar y servir a todo el mundo. Ese es el camino para llegar a ser grande. O si quieren ponerlo de otro modo, es un camino de humildad que se manifiesta en servir a otros simplemente porque son de Cristo. Lo que el Señor quiere hacerle ver a sus discípulos es que debido a la relación que nosotros tenemos con Él, estamos unidos a Él. El que le sirve a uno de los suyos, por ser uno de los suyos, en realidad le está sirviendo a Cristo. Le está sirviendo a Cristo. Todo cristiano que recibe a otro cristiano y le sirve, está recibiendo y está sirviendo a Cristo, porque Él vive en nosotros. No podemos aislar a Cristo de los cristianos. Es lo mismo que nosotros vemos en esa escena que nos presenta Jesús del día del juicio en Mateo capítulo 25. ¿Recuerdan cómo Él va a llamar a los justos y les va a decir: entren al reino preparado por vuestro Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, todo lo demás? Y los justos le dirán: Señor, ¿y cuándo nosotros te hicimos todo eso? Y dice: respondiendo el rey, les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Pero hermanos, esto también funciona a la inversa. Cuando alguien le hace daño a un cristiano, es contra Cristo mismo que está pecando. Eso fue lo que el Señor le hizo ver a Saulo de Tarso antes de que llegara a ser el apóstol Pablo. Jesús se le presenta en el camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le pregunta: Señor, ¿quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es tal la identificación de Cristo con su pueblo que perseguir a la iglesia, hacerle daño a la iglesia, atentar contra la iglesia, es perseguir a Jesús, es atentar contra Jesús. De manera que cuando un creyente le pone tropiezo a otro creyente, está cometiendo un pecado contra Cristo mismo de enormes proporciones. Y hermanos, hay muchas maneras de hacer eso. Hay muchas maneras de hacer eso. La más obvia de todos es incitar a otros a pecar contra Dios, a violar los 10 mandamientos, ya sea con nuestro ejemplo, ya sea con nuestras palabras. Un novio que seduce a su novia o viceversa para que tengan una relación impura antes del matrimonio, ya sea que lleguen o no a tener relaciones sexuales, se están convirtiendo en una piedra de tropiezo para el otro. Un creyente que invita a otro a ver una película que no debe ver o a visitar un lugar que no deben visitar, sobre todo si es alguien nuevo en la fe, lo están haciendo tropezar. Una creyente que no tiene en cuenta la modestia en el vestir, que usa ropa sensual, ropa provocativa, que deja ver más de lo que una mujer piadosa y temerosa de Dios debería dejar ver, es una piedra de tropiezo. Cuando usamos nuestra libertad descuidadamente, nuestra libertad sin tomar en cuenta el impacto que eso puede tener en la vida espiritual de otros creyentes, estamos siendo piedra de tropiezo. Pablo pone el ejemplo del vino en Romanos capítulo 14. Habían hermanos que venían de un trasfondo pagano donde el alcohol era un problema. Y sí, la Biblia no prohíbe el uso del vino, pero cuando un creyente en el uso de su libertad no tiene en cuenta que puede tener delante de él una persona que puede tropezar, que puede ser movida a su antiguo estilo de vida y no le importa,
está siendo piedra de tropiezo. Pablo dice, si yo tengo que por amor a Cristo y por amor a los hermanos dejar de comer carne y dejar de beber vino para el resto de mi vida, no hay problema. Cuando hacemos comentarios que pueden desanimar a otros creyentes en su lucha en pos de la santidad, o en su deseo de hacer las cosas como dice la Escritura, le estamos poniendo una piedra de tropiezo. Y aquí tenemos a un padre tratando de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, no abusando de ellos, pero sí aplicando la vara de la corrección cuando es necesaria. Y aquí tenemos a otros padres con más tiempo en la iglesia, supuestamente con más madurez, diciéndoles que eso no es tan así, que deben tomar en cuenta algunos de esos conceptos de los expertos en psicología, aún por encima de la enseñanza del libro de Proverbios. Esos padres están dejando escombros detrás, dificultando el camino de estos otros padres que desean hacer las cosas bien. Cuando chismeamos en contra de otros hermanos, estamos provocando de ese modo que algunos creyentes se aíslen de su iglesia, se aíslen de sus líderes y se vuelvan cínicos y se vuelvan hipercríticos. Estamos siendo piedra de tropiezo. Cuando promovemos la mundanalidad en la iglesia, estamos siendo piedra de tropiezo. Y para ser más concreto, mi hermano, cuando tu estilo de vida, cuando el uso de tu tiempo, cuando el uso de tus recursos, la forma como te entretienes, promueven los valores del mundo que son ajenos y contrarios a la piedad, que son ajenos y contrarios al temor de Dios, que no promueven una vida cada vez más semejante a Jesús, eso es mundanalidad. Y cuando tú vives así, tú estás promoviendo la mundanalidad en la iglesia. Cuando nuestra falta de compromiso con la iglesia y con los hermanos estimula a otros a tener esa misma falta de compromiso, estamos siendo tropiezo. Mis hermanos, podríamos poner un montón de ejemplos, pero yo creo que estos son suficientes para entender cuál es la advertencia que el Señor nos está dando aquí. Para cómo aplicamos esta advertencia de Jesús al caso de un creyente que hace tropezar a otro creyente. ¿Puede un cristiano perder la salvación por hacer tropezar a otro cristiano? Porque Cristo dice aquí, de verdad, mejor te hubiera sido que te hubieran puesto una piedra de molino de asno y te hubieran arrojado en el fondo del mar. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Por supuesto que no. Por supuesto que no. La salvación de un verdadero creyente no se puede perder de ninguna manera, porque eso depende enteramente de la justicia perfecta de Cristo y no de nuestras buenas obras. Y gloria al Señor por eso. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no deja nada inconcluso. Si Él derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario, mi hermano, mi hermana, tú puedes estar seguro de que vas a llegar a la gloria. Porque ya Jesús hizo todo lo que había que hacer para que eso ocurra con toda certeza. Entonces, ¿para qué está esa advertencia aquí? Yo pienso que esa advertencia tiene al menos dos propósitos. Por un lado, para hacernos ver, mis amadísimos hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, para hacernos ver que el hecho de que un creyente haga tropezar a otro creyente no es menos odioso delante de los ojos de Dios que si lo hubiera hecho un impío. No es menos odioso. Pablo dice en 1 Corintios 8:12, cuanto pecas contra los hermanos, hiriendo sus conciencias débiles, contra Cristo pecáis.
están siendo cómplices del diablo en dañar un alma por la que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario con el propósito de santificarla. ¿Recuerdan Efesios 5? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y tú te estás aliando con el diablo para que ocurra en la vida de esa persona algo contrario, para que él sea más mundano, para que él sea menos piadoso, para que él le tema menos a Dios, para que ame menos a la iglesia, para que ame menos a los líderes, para que ame menos a los hermanos, para que viva una vida menos obediente. Eso es odioso a los ojos de Dios. Él dio su vida para que esta persona pudiera ser rescatada de la esclavitud del pecado, para que pudiera crecer en santidad. Y tú le estás arrojando escombros en el camino para que se le haga más difícil avanzar hacia la madurez, para que sea menos semejante a Jesús. ¡Wow! Eso es detestable a los ojos de Dios. Miren, mis hermanos, los cristianos no merecemos un castigo menor que el de los impíos cuando hacemos eso. ¿Oyeron eso? Los cristianos no merecemos un castigo menor que el de los impíos cuando hacemos eso. Gracias al Señor que Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz, si somos creyentes, aunque eso no evita la disciplina de Dios. Pero Él pagó por nuestros pecados, incluyendo el pecado de hacer tropezar a otros. Pero mis hermanos, de ninguna manera podemos tomar ese pecado a la ligera. Eso es lo que Cristo nos está haciendo ver aquí. Esto es algo odioso, es algo detestable, es algo abominable, es algo horrible a los ojos de Dios. Pero yo creo que hay otra razón adicional de por qué esa advertencia está ahí. Si una persona está viviendo descuidadamente, poniendo tropiezo a otros sin que eso perturbe su conciencia, sin que se arrepienta de su pecado, amparada en que esa es su libertad en Cristo, es muy probable que esa persona esté yendo camino al infierno. Es muy probable que esa persona esté yendo camino al infierno, pensando que es un creyente y no lo es. Escuchen lo que sigue diciendo el Señor en los versículos 43 al 48 que vamos a estudiar la semana que viene. Él dice a sus apóstoles: mira, si tu mano te es ocasión de caer o de pecar, córtala. Córtala, porque te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. No olviden que ahí había uno que parecía ser del grupo y no era del grupo. Se llamaba Judas y terminó en el infierno. Judas no tomó en serio esta advertencia y él estaba allí. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo, porque te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Lo que Jesús está diciendo aquí es: la vida eterna, el reino de los cielos es tan valioso que vale la pena dejar fuera, echar fuera las cosas más valiosas que nosotros tenemos. Él no está enseñando aquí que nos mutilemos. Él no está enseñando literalmente que nos saquemos los ojos. Él está enseñándonos aquí que el discipulado tiene un costo. Sabemos que la salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe. De hecho, esta tarde creo que el pastor Salvador va a estar predicando acerca de la relación de la fe y las obras. Hermanos, la Biblia dice que una fe que no produce obras es una fe que está muerta.
Y de las obras que produce la fe, la más evidente es el amor a los hermanos. Porque tú puedes decir que tú amas a Dios, pero como Dios no se ve, es muy fácil decir eso. La prueba más evidente de que tú amas a Dios es que tú amas a los hermanos. Primera de Juan capítulo 3, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es un amor radical. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Primera de Juan 4. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. A final de cuentas, lo que nosotros tenemos en Marcos capítulo 9, versículo 42, si lo vemos positivamente, es un llamado a amar a nuestros hermanos en la fe, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que sigan creciendo a la imagen de Jesús. Todo lo que esté a nuestro alcance. No se trata simplemente de dejar de hacer cosas que pueden ser de tropiezo a otros. No, este es un llamado a amar a los demás con un amor radical, al punto de negarnos cosas que pueden ser legítimas, al punto de cambiar nuestros planes porque queremos promover el bienestar espiritual de nuestros hermanos, y todo eso con la motivación de amor a Cristo, porque amamos a Cristo. Marcos capítulo 9, versículo 42. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Vamos a orar una vez más. Padre, este es un pasaje sobrio de tu palabra. Es una advertencia muy solemne de parte del Señor. Y nosotros queremos que tú prepares nuestros corazones para recibir esta palabra con mansedumbre. Que tú quites de nosotros cualquier prejuicio, cualquier anhelo de autojustificación, y que tú obres poderosamente, Señor, a través de tu palabra, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, no tienen que buscar este texto ahora, pero el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el buen pastor de las ovejas, que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida, que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia, dice el texto. Y esa palabra significa literalmente excepcional, o si quieren ponerlo de otra manera, mejor de lo que yo esperaba. La vida que Cristo nos ofrece en el Evangelio no es meramente una especie de póliza de seguro que nos garantiza que iremos al cielo después de la muerte. No, Él vino a satisfacer aquí y ahora nuestras necesidades más urgentes y los anhelos más profundos de nuestras almas. Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a dar sentido, propósito, trascendencia, significado a nuestra vida. Él vino a darnos seguridad, consuelo,
gozo, esperanza, contentamiento. Él dio su vida en una cruz para que nosotros pudiéramos experimentar esa clase de vida. Por supuesto, además está decir que eso no quiere decir, valga la redundancia, que los cristianos estén ajenos a los inconvenientes de vivir en un mundo dañado por el pecado. Nosotros no estamos diciendo que los creyentes deben ir por la vida cantando "Because I'm happy", nada de eso. La vida cristiana de este lado de la eternidad es perfectamente compatible con el dolor, con la tristeza que nosotros experimentamos en este cuerpo de muerte, porque todavía nosotros no hemos llegado al lugar final de nuestro reposo. Mis hermanos, hay un solo cielo y no se encuentra aquí. De manera que experimentar la vida abundante que Cristo vino a ofrecer no significa que los cristianos vivimos en una especie de nirvana espiritual, ajenos a las luchas y angustias que son comunes a todos los hombres. Nosotros podemos tener gozo, contentamiento, esperanza en medio del dolor y de la aflicción, porque sabemos que tenemos un Padre en los cielos que cuida de nosotros. Sabemos que todas las cosas que Él decreta son para su gloria y son para el bien de nuestras almas. Sin embargo, y siendo bien honestos en esta mañana, debemos reconocer, mis hermanos, con tristeza, que hay muchas personas que profesan ser cristianas y no parecen estar disfrutando de esa vida abundante de la que habla el Señor en Juan capítulo 10. De hecho, más bien dan la impresión de que su cristianismo es una carga difícil, es una carga pesada, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de este tipo de personas? Bueno, yo creo que no podemos dar una respuesta simplista a esta pregunta, porque no todos los casos caen en la misma categoría. Pero al menos yo creo que podemos decir en sentido general que esto suele suceder por una de dos cosas. Por un lado, porque es posible que algunos que profesen ser cristianos en realidad no sean creyentes. Son como esa higuera de la que va a hablar Marcos más adelante en su evangelio, que tenía muchas hojas, recuerdan, pero no tenía ningún fruto. Profesan ser cristianos, pero es una mera fachada sin sustancia. No tienen una relación real, vital, deleitosa con el Señor Jesucristo. Eso es probable. Pero también es probable que algunos cristianos verdaderos hayan perdido el foco de lo que significa seguir a Cristo y estén atravesando en este momento por una especie de invierno espiritual. Y lo triste es que algunos están allí y ni cuenta se dan. Y yo les ruego al Señor de verdad que despierte conciencia en esta mañana. Son creyentes que continúan haciendo básicamente las mismas cosas que han estado haciendo desde que se convirtieron al Señor, pero están funcionando en piloto automático, por decirlo de alguna manera. Ese era el problema de la iglesia en Éfeso, a la que el Señor le envía una de sus cartas en Apocalipsis capítulo 2. Él les dice claramente: ustedes están haciendo las mismas cosas de siempre. Sin embargo, yo tengo un problema con ustedes. Ustedes han perdido su primer amor. Ustedes están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo con piloto automático. Son creyentes que se han dejado arrastrar por la inercia de sus corazones. Mis hermanos, nuestro corazón, mientras estemos de este lado de la eternidad, tiende hacia las cosas de este mundo, porque el pecado todavía mora en nosotros. Y eso incluye un montón de cosas que no son malas en sí mismas, pero que si se dejan sin freno, tarde o temprano van a desplazar al Señor del centro de nuestra vida y se van a convertir en un ídolo. Este tipo de personas suele tener un serio problema existencial. Un serio problema existencial.
Porque ellos no pueden disfrutar plenamente de las cosas del mundo porque sus conciencias no se lo permiten. Son creyentes, tienen al Espíritu Santo. Y el Espíritu los anhela celosamente. Así que no pueden disfrutar plenamente de las cosas de este mundo como lo disfrutaban antes cuando no eran creyentes. Pero tampoco disfrutan plenamente de su vida cristiana. Porque se han dejado absorber de tal manera por las cosas de este mundo, sean legítimas o no, que están languideciendo espiritualmente. Ellos están así como en una especie de tierra de nadie. Ellos viven como en un limbo espiritual.